Vamos con nuestro siguiente invitado, que es uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, es el doctor Eloy Espinosa Saldaña, a quien saludamos, le damos las buenas noches como siempre. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estás, Mario? Siempre un gusto estar en tu programa. Igualmente. Muy bien, lo primero que tengo que pedirle es un comentario sobre Sí, obvio. comunicado Haciendo de un algún... pronunciamiento que vendrá del presidente de la Corte Interamericana. Sí, además para hacer unas correcciones a mi querido amigo César Nakazaki. A ver. En el Perú sí se han dado medidas provisorias. Yo fui uno de los beneficiarios de las medidas provisorias que se dio cuando a mí y a 3 compañeros más se amenazó con, sin haber terminado el caso concreto, con sancionarnos por pronunciamiento de frontón. Entonces, el presidente de la Corte Interamericana de aquel momento consideró que, pasando el caso, ya iba a pasar a la comisión permanente y se iba a votar, había urgencia y había la posibilidad de suspender los efectos, lo que se discutía, para ver si se estaba cumpliendo en ese caso con uno de los procesos vinculados con la matanza de Frontón. O sea, sí hay experiencia en el Perú sobre medidas provisionales. El otro aspecto que también hay que... Pero vamos al tema de fondo del caso peruano, porque si no entendemos lo internacional, si me permites. En el caso peruano, el indulto del 2017 tiene una serie de problemas. Se hacen pruebas, incluso antes que haya pedido Fujimori el indulto, hay pruebas que se contradicen, un día dice que no tiene nada, al otro día dice que está muy enfermo de la misma situación. Ponen como temas indultables, temas que en el Perú o en el derecho comparado no se permite indultos, y si una persona está presa por 5 delitos y la indultan, la perdonan, se tiene que aclarar por cuáles de esos delitos se le está perdonando, porque si no podría quedarse preso por uno de los delitos por los cuales se le condenó. Eso hace que el caso sea llevado a la Corte Interamericana, porque todo esto es en cumplimiento de Barrios Altos en la Cantuta, y la Corte es la que ordena que el caso lo vea la Corte Suprema, y ahí César entra en un error que hay que corregir. No es cierto lo que se está diciendo con respecto a la competencia de la Corte Suprema. La competencia en un proceso penal, y sobre todo para aforados, o sea, altos funcionarios, no termina, Mario, en el momento que te sentencian, termina en el momento que cumples la pena y ya se hace un trámite que se llama trámite de rehabilitación. Es por eso que es la Corte Suprema la que tiene que evaluar y no el Tribunal Constitucional el asunto de Fujimori. Y tanto es así que César Nakazaki acepta la discusión en sede de la Corte Suprema, apela, y en el 2019 ya no solo el magistrado Muñoz Julca, sino una sala le dice: no tiene sentido, su indulto está lleno de vicios, no respeta el parámetro convencional. Entonces hay que poner las cosas claras. Entonces sí puede la Corte Suprema revisar un indulto si es que encuentra vicios en su procedimiento o vicios en su contenido. Y eso es lo que se va a discutir ahora en la Corte, porque llegan los familiares. Ya dijo bien Nakazaki que esto no es una cuestión que se haya programado a la noche de la mañana. La Corte programa sesiones en ciertas épocas del año y pone algunos temas. Y había puesto ya el tema de Barrios Altos, entonces la Corte tiene sesiones hasta el 8 de abril y el 6 y el 7 están separados para discutir Barrios Altos. Entonces, sí. ¿Qué han hecho los familiares? Lo lógico, han esperado ayer que se saque la sentencia del tribunal y la han mandado al presidente de la Corte. El presidente de la Corte se encuentra con un elemento de juicio que puede hacerle dudar que en el Perú se está cumpliendo con el mandato de poder haber revisado el indulto que considerado nulo a Fujimori. Entonces, está pidiendo unas medidas provisionales. ¿Para qué? Porque los magistrados de la Corte van a tener que leer el expediente
no solamente el expediente del habeas corpus que hemos resuelto, sino probablemente el expediente del indulto denegado y ahora resucitado. Entonces eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces lo que está haciendo la Corte es preparándose para el día 6 y el día 7, escuchar a los abogados de las partes. No sé si el Estado finalmente mandará un abogado, porque el presidente Castillo ha dicho que está en contra de la sentencia del tribunal, entonces, y va a estar la comisión, que es una suerte de fiscal, que es la que lleva los casos. En ese escenario, conociendo, porque yo he sido perito ante la Corte por la comisión en varios casos, pueden pasar dos cosas, básicamente. Puede pasar que, entonces, se mantenga el suspenso de la sentencia para que se haga no la evaluación que está planteando César Takasaki, una evaluación controlada por los parámetros de la Corte. La Corte dice cómo, cuándo y quién. No es como y por eso no funcionó de las víctimas, porque allí la Corte no dijo que se haga un examen por cómo, cuándo y quién. Entonces, por eso no se hizo el examen. Ahora sí tendría que hacerlo. Y en ese tiempo se suspende a los efectos del sentencia. O podría la Corte ser más radical, lo ha sido en otros casos, con otros países, e incluso hasta ha dejado sin efecto artículos de constituciones, eso pasó a Chile, y podría la Corte decir, queda sin efecto la sentencia del tribunal y se mantiene, como lo vea válido, lo que dijo la Corte Suprema en el 2018 y lo ratificó en el 2019. Ese es el escenario que tenemos a la vista a partir del 6, escenario de la convencionalidad. Yo le pedía una opinión en principio sobre este pronunciamiento del presidente de la Corte. Usted nos ha, y se lo agradecemos por supuesto, planteado el escenario completo de qué cosa es lo que podría ocurrir una vez que a partir del 6 esto sea visto en la Corte. Pero le preguntaba por este pronunciamiento, usted nos ha dicho que es algo que ha ocurrido en otras ocasiones, pero le pedía una opinión y además hacer el deslinde entre lo que es un comunicado sobre el pronunciamiento y el pronunciamiento efectivamente existente. Sí, con todo gusto. Ya ha salido el pronunciamiento firmado por Pablo Saavedra, que es el secretario general de la Corte. Primero corrieron unos rumores con unos papeles de color rojo que mandaban por los tweets, pero ya está corriendo un documento que es oficial, porque quien comunica las decisiones de la presidencia o del pleno es el secretario general. De acuerdo. O sea, ya hay una aceptación. Ya tiene un estatus oficial eso. Sí, tiene un estatus oficial. De acuerdo. Entonces, ¿y qué es lo que se hace en estas actuaciones provisionales decididas por el presidente? Es darle tiempo a, en este caso, a las partes involucradas para que justifiquen su posición, porque a la vuelta de la esquina, el día 6 y el día 7, tenemos audiencias sobre este caso. Y obviamente los parientes de las víctimas y la comisión, y de repente, si manda un procurador del Estado peruano en la línea de lo que ha dicho el presidente Castillo, todos van a decir sí, pues la sentencia del tribunal ha ido en contra de lo que se tenía que plantear. La sentencia del tribunal no se ha preocupado por determinar si los males de Fujimori son producto de su edad o son productos de una enfermedad terminal. La sentencia de la Corte, del tribunal, no establece bien la competencia, que sí la tiene la Corte Suprema, y la sentencia del tribunal cree que el indulto no tiene recortes, cuando el mismo tribunal se dejó sin efecto un indulto dado a Crucillata hace algunos años. Entonces, el expediente no es pequeño, entonces yo entiendo que lo que ha hecho el presidente dentro de sus atribuciones es dar esta medida provisional. Paremos el caso, Fujimori sigue en Duiroes, nosotros y nuestro equipo va revisando toda esta información nueva, y a la audiencia del 6 y 7 ya se escuchará a las partes y la Corte tomará la posición que crea conveniente dentro del escenario que describí en la anterior pregunta, ¿no? Lo que decía el doctor Nagasaki, usted seguramente lo ha escuchado,
es que la disposición del Poder Judicial, acogiendo el pedido del Ministerio Público para el impedimento de salida de Fujimori por los siguientes meses, era suficiente para cautelar, digamos, aquello que quería cautelar o que afirma cautelar este pronunciamiento del presidente. ¿Usted concurre con esa opinión? No. Ahí hay una cuestión, con todo respeto, conceptualmente que no se da. Estamos hablando de un indulto, y el indulto es perdón de ciertas penas. Entonces, aquí lo que se está discutiendo es si se perdona ciertas penas. No se está discutiendo un caso que recién va a comenzar, que es el caso de la matanza de Pativilca, donde allí preliminarmente se ha planteado una medida de impedimento de salida del país. Mario, el indulto no es un escudo que te proteja como para, sobre todo de toda la vida, te protege de los delitos que te imputaron en ese momento. Y ya te sentenciaron. Y entre los que se le imputó en ese momento no estaba Pativilca. Entonces, Fujimori puede ser indultado, perdonado por la Corte, incluso si fuese el caso, por ser un enfermo terminal, pero el caso de Pativilca sigue. Así es. Porque es un proceso que ya está abierto. Sí. Y lo podrían condenar. Bueno, en un proceso a la gente la absuelven o la condenan. Ya veremos. Pero no confundamos casos cerrados sobre los cuales se quiere plantear un indulto y se está discutiendo si ese indulto respeta o no los parámetros de la Corte Interamericana, con un proceso que recién se está iniciando y veremos qué resultados tiene. Claro, o sea, eso podría ser absuelto por la Corte, pero condenado por Pativilca, o plantearse una medida cautelar. Una última cosa, porque sé que el tiempo es muy corto en televisión. Si leemos el texto por el cual se le ha planteado a Fujimori el impedimento de salida del país, no se queda en eso. Le establece una serie de reglas de conducta. Cuando no se cumplen ese tipo de reglas de conducta, la actuación regular de los jueces y los jueces penales es pasar más adelante y pasar a una prisión preventiva. Ojo, cuidado. En el caso de Fujimori todavía hay mucho pan por rebanar. Entonces, eso hay que manejarlo, hay que mirarlo con mucho cuidado y esperar las respuestas con la prudencia. Yo no creo que la Corte sea un órgano politizado. Lo que pasa es que es un órgano que, al resolver de países tan diversos, toma mucho cuidado en los pronunciamientos que hace. Entonces, a veces pueden gustarte o no, pero lo que siempre ellos van despacio para poder armar sus decisiones. Ahora, el escenario le pinta como para poder decir algo más contundente que una medida provisional, si es que confirma el pleno. ¿Eso es lo que usted anticipa que ocurrirá? Entendemos que hay una dosis de especulación. Estoy seguro que el 6 y el 7 no van a conversar de fútbol, Mario. Van a conversar sobre esto. No, eso es definitivo, pero el sentido final del pronunciamiento, quiero decir. La Corte puede hacerlo. La Corte puede hacerlo. Pero ¿no tiene usted una impresión acerca de qué cosa es lo que ocurrirá? Sí. Por la rapidez con que se han dado las medidas provisional, es porque la Corte quiere actuar rápido. La Corte no da una medida, lo digo por propia experiencia, o sea, yo pedí una medida provisional para mí y 3 colegas del tribunal que injustamente querían ser preparados del cargo, y me la dio recién el 23 de diciembre. O sea, esta situación de que el caso se convoca y casi de inmediato, teniendo la sentencia publicada ayer, se da una medida provisional, demuestra que la Corte tiene interés de meterse en el asunto pronto. Es una señal entonces, sí. Si lo entendí bien, cuando hizo la explicación de todo lo que podía ocurrir a partir de este momento, dijo usted que el Estado peruano podía o no mandar a un representante, a un defensor en este caso. ¿Es optativo, digamos, facultativo presentarse o no para el Estado peruano con un defensor ahí? Ya. Sí. Perfecto.
lo habitual es que el Estado peruano, a través de la Procuraduría del Estado, tiene un procurador para estos temas, que es el procurador supranacional. Entonces, ¿pero qué pasa en este asunto? El procurador supranacional depende de la estructura del Ministerio de Justicia, o sea, es parte del Ejecutivo, con ciertas cuotas de autonomía, pero es parte del Ejecutivo. Sí. Y en este caso, el Ejecutivo está en contra de la sentencia del tribunal. O sea, entonces una alternativa puede ser: dejen que los otros grupos le peguen a la sentencia del tribunal y no mando procurador. Otra alternativa puede ser: mando el procurador para expresar nuestra protesta. ¿Y dónde queda el Tribunal Constitucional? Bueno, no hemos acordado nosotros dar autorización a mandar a procurador alguno. No nos vamos a meter en eso. Muy bien. Y como la discusión es entre el Estado peruano y las víctimas de Barrios Altos y la Cantuta, sí, la defensa de Fujimori no tiene oportunidad de participar. Si César Takasaki quiere viajar a Santa José, se puede sentar en primera fila para escuchar, pero no puede intervenir. Entendemos. Esa es la estructura de la Corte en todos los casos. Muy bien. Muchas gracias al magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña, que nos ha acompañado en esta entrevista. Buenas noches. Gracias, Mario, por la entrevista. Un fuerte abrazo. Igualmente.